con este caso que podría generar una especie de conflicto diplomático, ciertamente. Vamos a hablar del caso de Rodrigo Ventosilla. A ver, yo siempre digo, y porque realmente lo creo, que el amor bonito, el amor del bueno, tiene que celebrarse. Y así lo entendieron los compañeros de la Escuela de Negocios de Harvard de Rodrigo Ventosilla. Ellos hicieron una chanchita para, como regalo de bodas, pagarle la luna de miel en Bali, en Indonesia. Y entonces Rodrigo viajó primero y luego le dio su encuentro a su esposo, Sebastián Marayano, que al llegar a Bali se dio con esta terrible, horrorosa noticia de que su esposo había sido detenido, que estaba preso supuestamente por posesión de sustancias de estupefacientes. ¿Y qué pasó? Claro, él como esposo va, indaga, intenta ayudarlo y eso le costó también ser detenido y maltratado. Ahora, él vivió para contarlo, Rodrigo no. Rodrigo se murió. Y según el portavoz de la policía de Bali, los agentes de aduanas le habían encontrado en la valija a Rodrigo artículos sospechosos, y quedó detenido, pero 5 días más tarde se murió. Y nuevamente nos remitimos a la información que ha otorgado fuente oficial en Bali, en Indonesia. Lo que pasa es que murió intoxicado con aquellos artículos que no se le incautaron. Sin embargo, a la familia no le han permitido realizar una autopsia de parte. Y los medicamentos, han dicho, son medicamentos que Rodrigo consumía bajo prescripción médica como prescripción médica por tratamiento de salud mental. Entonces, la familia está desesperada porque la familia asegura que Rodrigo en esta detención arbitraria, ilegal, irregular, habría sufrido maltratos físicos, denigrantes, discriminatorios e incluso deslizan con Fernando Díaz que pudiera haber habido incluso un intento de abuso sexual. Pero además, los amigos de este chico en Bali, en Indonesia, intentaron ayudarlo, pero les negaron asistirlo legalmente y asistirlo médicamente. Por encima de todo esto está la actuación del consulado peruano en Bali. Según la familia de Rodrigo Ventosilla, no solamente fue obstruccionista, sino negligente. Fernando Díaz con el reportaje. Cuando te enteras de la noticia, decides venir. Sí, decido venir. Era algo que tenía que estar acá. No, tenía que estar acá, recorrer sus pasos, recorrer a su familia y decir adiós de una cierta forma. Después de casi 30 días, el cuerpo de Rodrigo Ventosilla ha regresado a casa, a ese Perú del cual se marchó para crecer profesionalmente y que hoy lo recibe embalsamado dentro de un ataúd, convertido en la evidencia policial, en la huella del horror y la transfobia. Ya solo el hecho de estar sometidos a una detención arbitraria, desproporcionada, incomunicados de sus familiares e incomunicados de su abogado, con una custodia policial desproporcionada, pero además sometidos a una serie de comentarios agraviantes y de comentarios que tenían que ver con su identidad de género. El cadáver de este joven economista peruano muerto en Bali ya se encuentra desde el viernes en la morgue de Lima para ser sometido a una necropsia que permita conocer el porqué de su trágica muerte. Si la Fiscalía no acepta el pedido de necropsia para mañana en la mañana, no va a haber necropsia antes del funeral. Y eso va a indicar hacer un funeral y luego hacer una exhumación del cuerpo, lo cual es una revictimización a la familia y a la comunidad. Según el testimonio de su esposo, Sebastián Marayano, sobreviviente a una presunta tortura en la lejana Bali, ambos compatriotas, miembros de la comunidad transmasculina del Perú, fueron víctimas de un grupo de policías encabezados por el agente Alphonse Letzuan, el comisario de la seguridad indonesa denunciado por la Fiscalía junto al cónsul peruano Julio Eduardo Tenorio Pereira por el delito de tortura física y psicológica. Ha habido formas de ultrajar a ambos, según entiendo. Yo quisiera también que haya el reporte del médico legista porque ya va a ser un mes con el cuerpo de Rodrigo así. No sabemos cuántas evidencias encontremos.
Rodrigo Ventosilla se había propuesto durante 34 años de su vida en ser cada día la mejor versión de sí mismo. A pesar de que su DNI decía lo contrario, este joven economista estaba decidido a visibilizarse cada vez más y generar respeto hacia la diversidad transmasculina, de la cual no solo era activista, sino también miembro fundador. Al nacer nos asignan un género que nos encasilla en un rol de sumisión y represión en las esferas familiares, ocultando nuestra existencia del plano social. Pero ir en busca de sus sueños y de su verdadera identidad de género lo había llevado a recorrer el difícil y empedrado camino de la transición. Porque su proceso no fue fácil. Tuvo un largo periodo en el cual tenía muchas críticas, emocionalmente fue algo que le chocó y buscó apoyo en nosotros y eso me dejó muy marcada, ¿no? O sea, no es fácil para una persona abrirse cuando tiene temas tan personales y eso me enseñó a que uno debe luchar por sus sueños. Convertirse en una persona transmasculina, profesional y productiva no era nada fácil, sobre todo en un país como el Perú, donde las leyes y la sociedad castigan la diferencia. Él tuvo que batallar con nosotros, con todos, siempre lo hemos acompañado en todo. Siempre ha habido esa camaradería, ¿no?, con nosotros dentro del grupo del trabajo. Fue gracias a su enorme talento y capacidad profesional que se convirtió durante 6 años en servidor público, desarrollándose en los ministerios de Economía y Educación. Él era economista de la PUC y bueno, él ya contaba con experiencia en temas de investigación, había ya trabajado previamente en centros y consultorías vinculadas con investigación económica y justo era esa experiencia la que rescatamos en el momento en que él se vincula con el Ministerio de Educación hacia el año 2015. Ese despegue profesional que acababa de coronarse con una beca en la prestigiosa Universidad de Harvard era celebrado también por Sebastián Marayano, otro joven transmasculino con quien Rodrigo viajó a Chile el pasado 31 de mayo para casarse. En el nombre de la ley y con las facultades que ella ha contenido, nos declaro casado. Gracias. Tú no los veías cuando uno hablaba del otro, o sea, eran cómplices. Sebastián lo quería mucho y así lo dejaba ver en sus redes. El plan de esta pareja era que Rodrigo viajara el 6 de agosto desde Johannesburgo, Sudáfrica, mientras Sebastián haría lo propio desde Lima. El mar turquesa de las paradisíacas playas de Bali sería el destino de la luna de miel. Y el propósito era de hacer allá un matrimonio simbólico en Bali, ¿no? Esa era la ilusión, lo hicieron con mucha ilusión, de verdad, el querer viajar, el querer hacer esta ceremonia, ¿no? Yo creo que porque creían en el amor. En aquel maravilloso paraje de las fotos, donde miles de turistas viajan en busca del paraíso, Rodrigo y Sebastián experimentarían también el infierno en la tierra. En el pasaporte aparece un nombre con un género con el cual no se identifica ni Rodrigo ni Sebastián. Y claro, su identidad, su expresión es de un género distinto al que aparece en los documentos, ¿no? La foto y el nombre en el pasaporte no correspondían con la persona que tenían al frente y eso habría marcado el inicio de la pesadilla. Rodrigo Ventosilla es sometido entonces a una exhaustiva revisión policial en el aeropuerto. Siempre la justicia duda más de nosotros, se pone mucho más estricta con nosotros y ahí es donde se refleja la transfobia, la homofobia, la discriminación, ¿no? O sea, con nosotros son mucho más tajantes debido a nuestra identidad de género. La policía indonesa abrió el equipaje de Rodrigo encontrando dulces y pasteles hechos con cannabis, que eran parte de un tratamiento médico. Y en su maleta encuentran un pomito en el que se aspira la marihuana, creo, ¿no? Ya, pero ni siquiera no había ya marihuana. Es un pomo con algunas adherencias. Eso es lo que ha quedado luego de que ha sido utilizado. De verdad no sé porque yo no he visto la foto. Pero además habían algunos queques de chocolate con cannabis. Entonces se le han revisado, han encontrado eso y ya, entonces tráfico de drogas.
Indonesia es un país del sudeste asiático con una población principalmente musulmana que no penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo ni condena la diversidad sexual, pero que sí mantiene tolerancia cero por la posesión de drogas. Lo que se encontró en posesión de uno de los ciudadanos peruanos detenidos difícilmente puede calificar como un caso de consumo, tenencia y mucho menos tráfico de drogas. Ahí puede haber entrado a tallar un tema que no nos es desconocido a nosotros, el tema de la corrupción policial, que pudiera tomar ese hecho como base para intentar obtener sobornos. La Embajada de Indonesia en el Perú negó haber detenido o arrestado a Rodrigo y a Sebastián. Sin embargo, los familiares del peruano fallecido señalan que la policía de ese país habría extorsionado a Rodrigo exigiéndole fuertes sumas de dinero. Luego, Sebastián revelaría que les decomisaron además los celulares, pidiéndoles las claves de acceso. Solamente se comunicaron para decir que necesitaban dinero, que lo iban a llevar a la cárcel, que lo iban a detener y que era una multa y que tenían que pagar ese dinero si querían, pues, de alguna manera librarse del problema. ¿Cuánto le pedían? Le pedían $50.000, pero que Rodrigo pues, no tenía esa cantidad de dinero. ¿Por cada uno o por los dos? El que estaba detenido era Rodrigo. Fueron horas que estuvieron incomunicados entre sí. Sin embargo, luego la policía permitiría que Sebastián estuviera junto a Rodrigo por cuestiones humanitarias, pues este debía de ingerir medicamentos que eran parte de un tratamiento de salud mental prescrito por los médicos de Harvard. Los medicamentos que tenían en su poder, que es una cosa extraña también que en todo caso la hayan conservado, quetiapina, sertralina y bupropión. La información que nosotros tenemos es que ellos tenían estos medicamentos por prescripción médica. La quetiapina es un antipsicótico utilizado para cuadros de bipolaridad. La sertralina controla la ansiedad y el bupropión actúa como antidepresivo. Como todas las personas LGBTI, nuestras infancias no han sido las más saludables. Y también venían tratándolos. Yo también tengo, todo el mundo tiene, de hecho. Son cuadros que venimos rescatando y cuidándonos. De hecho, venían estando estables y tranquilos, pero esta situación nos ha brillado. Esta situación ha sido complicada, dolorosa también, porque ellos iban a una luna de miel como a verse con sus amigos de Harvard que los esperaban allá. Ambos jóvenes habrían vivido entonces una situación tensa e inmanejable. La familia de Rodrigo se comunicó de emergencia con Julio Tenorio, el cónsul peruano en la capital Yakarta, ubicada a 3 horas de Bali en avión. Entonces nosotros le dijimos al cónsul, señor cónsul, ¿qué pasó? Mire, usted no nos ha dicho nada, están inconscientes, ¿qué pasa con ellos? Y él nos dice, sí, voy a preguntar. Bueno, sí, dicen que los peruanos se han descompensado, pero que están recuperándose y están descansando en el hospital. Eso usted lo tiene en un chat. Señor Tenorio, por favor, el señor Lucas dice que, Rodrigo y Sebastián están en el hospital. Yo hoy día no puedo contactarlos porque eso les dijo a la policía, por favor. Le dice que están mejor y descansando. Según la denuncia, los hombres a cargo del policía Alphonse Letzuan habrían cometido hostigamientos y cateos vejatorios que derivaron en el consumo de estos medicamentos, provocando en Rodrigo una insuficiencia orgánica múltiple. En el hospital ambos siguieron teniendo custodia policial exagerada, desproporcionada, y allí, según los testimonios que hemos recibido, Sebastián es sometido a un tratamiento que finalmente lo mantiene a salvo, pero Rodrigo no. Y Rodrigo fallece el día 11 de agosto. El cónsul peruano recién llegó a Bali el 12 de agosto, 5 días después de la detención, un día después de la muerte de Rodrigo. La familia rechaza enfáticamente el primer comunicado de la Cancillería peruana que deslizó la sobredosis de drogas como una causa del deceso. Fue un shock bien fuerte, y creo que para la mayoría, porque es alguien joven, que estaba súper bien encaminado, recién casado, en su luna de miel. Todas esas cosas como que chocaron inclusive más de lo que pude haber chocado en un inicio, ¿no? Como amiga, yo estoy acá presente. No, estoy acá presente hasta el final, hasta que se haga justicia por su muerte, porque él siempre fue respetado y debió ser respetado hasta el último día de su vida. Y no fue así. Los
los ex compañeros de trabajo del Ministerio de Economía y de Educación, y donde Rodrigo dejó una huella imborrable, recuerdan los valores de este joven que luchó tenazmente para ser fiel a sí mismo. Él cambió mi mirada en todo sentido, la verdad, porque él ha estado ofreciendo lo mejor de sí, siendo uno de los mejores compañeros que hemos tenido siempre. Nos ha brindado toda su excelencia profesional. Las personas trans invisibilizadas en el Perú pocas veces alcanzan metas profesionales. Son el último vagón de un tren donde no hay rostro, no hay nombre y tampoco derechos. Es la comunidad que más sufre, definitivamente, por la discriminación que sufren, porque el Estado nunca los ha visibilizado, porque ellos, si ellos fallecen, no le ponen su nombre como el que le representaba, simplemente lo van a enterrar con su nombre legal. Y eso también es una vulneración a sus derechos como seres humanos, porque estamos hablando de seres humanos, por Dios. Los padres de otros jóvenes trans han sentido la partida de Rodrigo como si fuera la de sus propios hijos. El miedo a verlos viajar a otros países y no saber si volverán con vida. Realmente estamos no solamente indignados, como digo, con una gran pesadumbre, con una gran desilusión, diría yo. Esperamos que las cosas cambien realmente, que no caiga en saco roto y que esto sirva como un ejemplo futuro para que las cosas realmente cambien a favor de ellos, ¿no? En la necropsia, el cuerpo de Rodrigo Ventosilla hablará. Contará quizás lo que causó su muerte y el llanto inconsolable de Sebastián. Rodrigo tuvo que demostrar en vida que realmente se sentía hombre y lo hizo incluso hasta el propio día de su muerte.